Ella puso lona en el lecho árido mientras todos se burlaban. 5 años después, la sequía habló por ella. Jimena Mendoza tenía 32 años, un rancho moribundo heredado del abuelo y la reputación de quien había vuelto derrotada. El matrimonio había terminado mal, los ahorros se habían ido con él, y la tierra que pisaba estaba tan agrietada como la vida que intentaba rehacer. Fue en un amanecer de sol implacable que extendió la primera lona negra sobre el suelo. Se arrodilló en el lecho seco, con las manos llenas de tierra roja, y empezó a enrollar el plástico sobre aquel suelo que parecía haber olvidado lo que era la humedad. No tardó mucho en que el vecino apareciera en la cerca. Don Gonzalo Casas cruzó los brazos, sombrero de palma en la cabeza, y se quedó parado allí como una estatua de burla, mirándola como quien mira a alguien que ha perdido el juicio por completo. «Cubriendo tierra muerta con plástico», dijo, «lo suficientemente alto para ser oído». «Nunca vi que eso funcionara en ningún lado». Jimena no respondió. Siguió enrollando la lona con las manos, sintiendo el calor ardiente del sol en la espalda, y no levantó la cabeza. Dentro de ella, algo ardía con mucha más fuerza que el sol de esa mañana. Había llegado al rancho 3 meses antes, con una maleta, una vergüenza que prefería no nombrar y una carpeta vieja de papeles que pertenecía al agrónomo que había trabajado en esas tierras años atrás. No había un plan grandioso, había necesidad, y estaba esa terquedad que toda la familia llamaba defecto, y que ella, a solas, aún no sabía bien si era debilidad o lo único que le quedaba de sí misma. El rancho que el abuelo don Crescencio Mendoza había construido a lo largo de 40 años de trabajo se estaba desmoronando lentamente. Las últimas cabezas de ganado se habían vendido antes de su entierro. La casa estaba en pie, pero apenas. El pozo se había secado en el segundo año de la sequía que azotó la región, y lo que quedaba de cultivo era un recuerdo desvaído grabado en las grietas del suelo. Don Gonzalo Casas, que había crecido en el rancho vecino y heredado tierras mucho más grandes que las de Crescencio, había intentado comprar ese pedazo de tierra justo después del velorio. Llegó con un sobre y una propuesta que él mismo llamó generosa. Doña Elena Mendoza, la madre de Jimena, había asentido con la cabeza. Pero Jimena, que aún vivía en la ciudad en esa época, y solo apareció para el entierro con los ojos hinchados y la expresión cerrada de quien carga el doble de lo que cabe en un solo cuerpo, dijo que no. Lo dijo sin dudar. Lo dijo mirando a los ojos de Gonzalo de una manera que él no esperaba de una mujer que acababa de perder al abuelo y el matrimonio en el mismo mes. Gonzalo había guardado ese no como quien guarda una piedra en el zapato. En los meses siguientes, mientras Jimena intentaba entender qué hacer con esa tierra muerta, Gonzalo circulaba por el pueblo con esa actitud de dueño del mundo que había cultivado a lo largo de décadas. Era un hombre que nunca había tenido que doblarse ante nada, y tenía en el rostro la expresión de quien siempre espera que los otros se equivoquen para poder confirmar lo que ya pensaba. Cuando Jimena empezó con las lonas, él encontró exactamente lo que buscaba. En la bodega de la Unión Ejidal, en una de esas reuniones informales donde los agricultores de la región se encontraban para hablar sobre el clima, sobre el precio del alimento y sobre las dificultades de la sequía, Gonzalo sacó el tema sin que nadie se lo pidiera. Dijo que la hija del fallecido Crescencio estaba cubriendo el lecho seco con plástico negro, que le había preguntado a su capataz si ella pensaba sembrar en el asfalto, que eso era cosa de quien no entiende de tierra. Algunas personas se rieron, otras se pusieron serias, pero nadie contradijo a Gonzalo, porque Gonzalo era el tipo de hombre al que no se suele contradecir. Jimena estaba en esa reunión. Se quedó sentada al fondo, con los brazos apoyados en las rodillas, escuchando cada palabra. Cuando las risas subieron, ella no movió un solo músculo del rostro. Esperó a que terminara la reunión, se levantó, saludó a doña Socorro, que se quedaba en la entrada sirviendo café, y se fue caminando, en la oscuridad de la noche seca, con los ojos ardiendo de una rabia que no dejó convertirse en lágrima en ningún lado. Esa rabia la llevó a la tierra al día siguiente, y al día después, y al siguiente también.
Lo que don Gonzalo y los otros no sabían era que la idea de las lonas no había nacido de la nada. Antes de que el matrimonio se derrumbara, antes de que Jimena pasara 2 años tratando de salvar una relación que ya estaba podrida por dentro, ella había trabajado por algunos meses en un rancho vecino al de su abuelo, ayudando a un hombre llamado Ingeniero Guillermo, agrónomo jubilado que probaba técnicas de captación de humedad en suelos áridos. El ingeniero Guillermo no enseñaba de libro, enseñaba de tierra. Mandaba a Jimena arrodillarse en el suelo y tocar la tierra antes y después de las cubiertas, prestar atención a la temperatura, observar cómo la condensación nocturna se formaba en los materiales oscuros. Era un trabajo que no parecía dar resultado por semanas enteras, y luego de repente mostraba un resultado tan pequeño que la mayoría no le prestaría atención, pero Jimena le prestaba. Cuando el ingeniero Guillermo terminó las pruebas y se fue a cuidar su salud, que había comenzado a fallar, dejó atrás una carpeta con anotaciones, borradores y observaciones que nadie había reclamado. Jimena la guardó sin saber bien por qué. Estuvo años dentro de una caja en el departamento de la ciudad, olvidada como casi todo lo que pertenecía a un tiempo que ella prefería no revisitar. Pero cuando volvió al rancho de su abuelo y se encontró frente a aquella tierra sin respuesta, fue la carpeta la que abrió primero. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. El método era simple en teoría y agotador en la práctica. La lona negra cubría el suelo reseco en puntos estratégicos, creando una diferencia de temperatura entre la superficie cubierta y el aire nocturno. Esa diferencia favorecía la condensación y la humedad que se formaba debajo del plástico, aunque mínima, era suficiente para despertar capas de suelo que habían quedado dormidas durante los años de sequía. El ingeniero Guillermo había notado que el efecto tardaba meses en hacerse visible y que la mayoría de la gente desistía antes de ver algo. Había una anotación con la letra del agrónomo que Jimena releyó tantas veces que memorizó. El suelo nunca está muerto. Tiene sed de ser entendido. Ella probó el método en un pequeño cuadro de tierra, en un rincón que casi no se veía, durante casi un mes. En el 30º día, encontró humedad debajo de la lona que no existía en la tierra descubierta al lado. No era mucho, era casi nada, pero era algo donde antes había nada, y eso fue suficiente para que apostara el resto de lo que tenía. Doña Elena, que se había quedado en el rancho durante los años que la hija vivió en la ciudad, veía todo con una mezcla de amor y pavor que no sabía cómo nombrar. Era una mujer de 63 años que había pasado la vida viendo a la tierra vencer y ser vencida, y que sabía mejor que nadie cuánto costaba aferrarse a un pedazo de tierra que no daba respuesta. Cuando vio a su hija llegar con aquellas lonas negras enrolladas bajo el brazo, se quedó callada. Cuando vio a Jimena arrodillada en el lecho seco, enrollando el plástico con las manos bajo ese sol que partía la tierra, también se quedó callada. Pero cuando llegó la noche y Jimena entró a casa con las rodillas sucias y la espalda adolorida, doña Elena puso en la mesa un plato de frijoles de la olla y tortillas calientes y dijo: «Te vas a matar trabajando en algo que no va a dar nada». «Buenas noches para ti también, mamá. Te estoy hablando en serio, Ximena». Don Gonzalo ofreció un precio justo. Con ese dinero podrías empezar de nuevo en otro lado, en un lado que no sea este. Este lugar es el abuelo, mamá. Tu abuelo se fue. Lo que quedó fue la deuda y la sequía. Jimena comió sin responder. Doña Elena se quedó sentada del otro lado de la mesa, mirando a su hija con esa expresión de quien quiere decir más, y no sabe cómo. Y el silencio entre ellas pesó como algo vivo en esa cocina pequeña. No fue la última vez que tuvieron esa conversación. Se repitió de formas diferentes a lo largo de las semanas siguientes, a veces como desencuentro, a veces como discusión de verdad, con voz alta y silla arrastrada. Doña Elena no era mujer de gritar, pero cuando se sentía ignorada, tenía un modo de pronunciar el nombre de su hija con una dureza que cortaba más que cualquier grito. «¿Y hubo una noche?», preguntó. «Sí, mamá. Jimena
Después de una pelea en que la madre dijo que Ximena estaba siendo egoísta al empeñarse en una tierra que estaba acabada, que doña Elena hizo las maletas y se fue a casa de su hermana, en el pueblo. Ximena se quedó sola en el rancho. La soledad en aquel lugar era de un tipo específico. No era la soledad agitada de la ciudad, donde el ruido de los otros llenaba los huecos aunque no se les invitara. Era una soledad de silencio total, de noche que llegaba despacio y no tenía luz de ventana vecina para hacer compañía. Era el tipo de soledad que hace a una persona enfrentarse a sí misma sin tener cómo escaparse. Los primeros días sin la madre, Ximena trabajó más que nunca. Se levantaba antes del sol, iba al campo con la linterna todavía en la mano, se quedaba hasta el anochecer. Era como si el espacio vacío que dejaba la madre necesitara llenarse con esfuerzo, con movimiento, con cualquier cosa que no fuera quietud suficiente para que entraran los pensamientos. Pero la tierra no se preocupaba por cuánto trabajara. Seguía seca y callada de la misma manera. Fue en esa soledad que releyó la carpeta del ingeniero Guillermo de principio a fin por tercera vez, y fue en esa tercera lectura que encontró una anotación que había pasado desapercibida en las otras. En el margen de una página, con una letra apresurada diferente de la letra habitual del agrónomo, había una referencia a un tipo de semilla que él llamaba resistente de verdad, semilla que familias del semiárido habían cultivado por generaciones, casi en extinción, porque los agricultores nuevos preferían comprar lo que venía en bolsita de tienda, y al lado de esa referencia un nombre y una localidad, Don Faustino en Manantial de la Sierra. Ximena pasó una noche entera pensando si valía la pena. A la mañana siguiente se levantó, calentó los frijoles que habían sobrado, comió de pie en la cocina, tomó las llaves de la camioneta vieja del abuelo que todavía funcionaba cuando no tenía ganas de ponerse terca, y se fue. La localidad que el ingeniero Guillermo había anotado quedaba a casi 4 horas de carretera, siendo buena parte de eso camino de terracería que el sol había endurecido hasta volverse una superficie de baches. Ximena fue sin avisar, porque no tenía cómo avisar. Llegó a la casa de don Faustino a media tarde, con la camioneta levantando polvo y un frasco de dulce de guayaba que doña Elena había hecho antes de irse y que Ximena había llevado sin saber bien el motivo. Don Faustino era un hombre que rozaba los 80 años, con la piel curtida de sol y las manos que solo quien trabajó toda la vida con la tierra tiene, anchas, callosas, con uñas siempre con un fondo de tierra que ningún lavado quitaba por completo. Recibió a Ximena en la puerta de la casa, con la desconfianza natural de quien rara vez tiene visita. Miró la camioneta. Miró a ella. Miró el frasco de dulce. ¿De quién eres tú?, preguntó él, directo. Nieta de don Crescencio Mendoza, del rancho de San Juan del Mezquite, y aprendí con el ingeniero Guillermo, que era amigo suyo. El rostro de don Faustino cambió. No mucho, pero lo suficiente para que la puerta no se cerrara. Ingeniero Guillermo, dijo él casi para sí. ¿Cómo está? Ximena dudó. Luego dijo, no sé. Perdimos el contacto cuando se fue, pero él dejó sus anotaciones y yo las traje. Abrió la carpeta y le mostró la página con la anotación de letra apresurada. Don Faustino tomó la hoja con cuidado, como si fuera algo frágil, y se quedó mirándola por un tiempo que pareció largo. Luego hizo una seña para que Ximena entrara. Se quedaron sentados en el porche trasero, con el frasco de dulce de guayaba abierto entre los dos, por casi 2 horas. Don Faustino habló sobre la semilla con una seriedad que Ximena no esperaba, explicando que no era magia, era paciencia, que aquellas semillas habían sobrevivido a sequías que habían derribado cultivos enteros porque habían sido seleccionadas a lo largo de décadas por quienes entendían que la tierra tenía ciclos, y que forzar un ciclo que no era el suyo era receta segura para perderlo todo. ¿Tienes experiencia?, preguntó él. Tengo el archivo del ingeniero Guillermo y 2 meses de intento en el lecho seco. Don Faustino la miró de una manera que Ximena no pudo descifrar del todo. Era evaluación. Era también algo que parecía respeto, pero del tipo contenido, que no se entrega gratis.
Yo te doy las semillas, dijo él. Pero vas a volver aquí a contarme lo que pasó. Puede tardar años. No importa. Vuelves y me cuentas. Te cuento, dijo ella. Él fue hasta el fondo de la casa y volvió con un paño doblado. Dentro había un puñado de semillas de aspecto sencillo que podrían confundirse con cualquier semilla común para quien no supiera lo que estaba viendo. Pero cuando Jimena las sostuvo en la palma de la mano, don Faustino dijo: «Cada una de estas ya sobrevivió a la sequía que nadie creía que iba a terminar. Trátalas con respeto». Jimena regresó al rancho con las semillas en el bolsillo del delantal y una claridad en el pecho que no existía cuando se fue. No era certeza de que iba a funcionar. Era claridad de que estaba haciendo lo correcto y que esas dos cosas no eran iguales. Doña Elena regresó 2 semanas después. No dijo por qué. Llegó con la maleta, la puso en el cuarto y se fue a la cocina como si nunca hubiera salido. Jimena estaba inclinada sobre el cuaderno de notas que había comprado en la mercería del centro del pueblo, registrando las observaciones de la primera semana con las semillas plantadas bajo las lonas. No dijo nada cuando oyó entrar a su madre. Doña Elena tampoco dijo nada. Calentó el caldo de res, puso 2 platos en la mesa y fue la primera cena de las 2 sin tensión en más de un mes. Ninguna de las 2 habló sobre la pelea. No era olvido. Era su manera de decir que algunas cosas importaban más que quién había dicho qué. Mientras tanto, don Gonzalo Casas no se quedó quieto. Era un hombre que había construido la reputación de dueño de las decisiones de aquella región a lo largo de décadas, y había algo en el silencio determinado de Jimena que lo incomodaba de un modo que no sabía explicar bien. No era solo la cuestión de la tierra, aunque la cuestión de la tierra también existía. Era que ella no se doblegaba, y don Gonzalo estaba acostumbrado a que las cosas se doblegaran para él eventualmente. Empezó a cuestionar la documentación del rancho, no de forma directa, no con una acusación, sino con el tipo de comentario estratégico hecho en los lugares correctos que levanta dudas sin necesidad de prueba. En una conversación en la notaría y registro público del pueblo, mencionó que había una divergencia antigua en los límites de la propiedad del finado don Crescencio Mendoza, que nunca había sido regularizada. No era verdad, pero la semilla de la duda fue plantada, y la duda en una notaría de pueblo tiene el poder de enredar cualquier cosa en burocracia por meses. Jimena se enteró del comentario a través de doña Socorro, que tenía el café del pueblo y sabía todo lo que pasaba en cualquier lugar, porque todo el mundo pasaba por ahí. Doña Socorro tenía 68 años, cabellos blancos cortados cortos y una franqueza que podía asustar a quien no estuviera acostumbrado, pero que era el tipo de franqueza que Jimena había aprendido a valorar. Don Gonzalo anduvo diciendo que los límites de tu rancho están mal, dijo doña Socorro sin rodeos cuando Jimena se detuvo para recoger una garrafa de gas. No sé qué pretende, pero deberías cuidarte. Jimena guardó esa información por 2 días antes de actuar. Después fue a ver al licenciado Héctor Paredes, un contador jubilado que vivía en el pueblo y que había ayudado al abuelo don Crescencio con los papeles durante años. Héctor era un hombre delgado de lentes gruesos que había desarrollado a lo largo de la vida una paciencia sobrenatural para documentos antiguos y una impaciencia igualmente sobrenatural para la charla sin sentido. Ella llegó a la oficina improvisada que Héctor mantenía en el cuarto del frente de su casa y puso sobre la mesa una caja de papeles del abuelo. «Gonzalo está diciendo que los límites están mal», dijo ella. Héctor miró la caja. Luego la miró a ella. «¿Cuánto tiempo tienes?» «Todo el tiempo que sea necesario». Héctor abrió la caja. Fueron 4 tardes de Héctor revisando papeles mientras Jimena se quedaba sentada al otro lado de la mesa, siguiendo cada hoja que él levantaba. Era un trabajo lento, del tipo que hace que una persona entienda por qué la mayoría se rinde ante la primera dificultad. Había documentos del abuelo, había registros manuscritos que Héctor necesitaba acercar a los lentes para descifrar. Había copias descoloridas que apenas se leían. En la 4ª tarde, Héctor encontró el plano original del rancho. Era un documento amarillento.
firmado por un agrimensor décadas atrás, con los límites de la propiedad demarcados, con una precisión que no dejaba espacio para la duda. «Aquí», dijo Héctor señalando una línea en el papel. «El área es toda tuya, ninguna superposición con la tierra de Gonzalo». Jimena miró aquella línea en el papel por un tiempo. Sintió un alivio que era físico, como cuando se suelta un peso que se ha cargado por demasiado tiempo. «¿Y ahora?» «Ahora llevas esto a la notaría y registro público, y registras una declaración. Si Gonzalo insiste en cualquier cuestionamiento formal, tendrá que probar lo que está diciendo. Y no tiene cómo probarlo. El proceso se resolvió en cuestión de semanas, pero las semanas costaron más energía de la que Jimena hubiera querido admitir. Había noches en que se despertaba a medianoche con la sensación de que algo se le escapaba de las manos y no podía volver a dormir. Había días en que iba al campo a trabajar con las lonas y las semillas, con una tensión en los hombros que no desaparecía ni con horas de esfuerzo físico. El cuerpo guardaba aquello que la cabeza intentaba organizar. Gonzalo supo que había perdido aquella batalla incluso antes de que la declaración fuera registrada. Recibió la noticia con la expresión cerrada de quien no está acostumbrado a recibir noticias de ese tipo, y entonces cambió de estrategia. Comenzó a circular por el pueblo con una narrativa diferente. Ya no cuestionaba los límites, pero empezó a decir que la tierra de Jimena estaba comprometida por los experimentos, que aquellas lonas estaban alterando el suelo de una manera que nadie sabía qué podría resultar, que era una irresponsabilidad plantar cerca de esa área. Era el tipo de historia que no necesita ser verdad para funcionar, solo necesita repetición. El pequeño negocio que Jimena había montado, vendiendo plantitas de condimento y hierbas a los habitantes del pueblo, con lo que había logrado cultivar en un bancal irrigado manualmente, comenzó a marchitarse. Algunas personas que siempre se detenían a comprar empezaron a desviarse. Doña Socorro fue la única que dijo en voz alta lo que estaba sucediendo. «Gonzalo te está quemando por aquí», dijo ella con aquella franqueza cortante. «No sé qué le hiciste para que guarde tanto rencor». «No le vendí la tierra que quería», dijo Jimena. Doña Socorro guardó silencio por un momento. Luego dijo: «Entonces aguanta firme. Hombre que intenta derribar a otro porque no consiguió comprar lo que quería es hombre que tiene miedo de lo que el otro puede construir». Jimena no respondió, pero aquella frase se quedó con ella. El invierno de ese año fue seco, el siguiente también. La región acumulaba el tercer año de sequía, y los ranchos alrededor iban encogiéndose, reduciendo la siembra, vendiendo lo que quedaba del ganado. El pueblo vivía con aquella tensión sorda de quien sabe que la lluvia no va a llegar, pero aún mira al cielo cada mañana por fuerza de costumbre. En el rancho de Jimena, las lonas seguían cubriendo el lecho seco en puntos estratégicos que ella había marcado en el cuaderno con un mapa dibujado a mano. Había ampliado el área cubierta a lo largo de los meses, siempre de acuerdo con las anotaciones del ingeniero Guillermo, siempre registrando cada cambio y cada resultado en el cuaderno. El cuaderno había crecido y ya estaba casi todo lleno cuando necesitó comprar otro. Doña Elena había dejado de cuestionar las lonas, no porque se hubiera convencido, sino porque había aprendido a leer en su hija las señales de cuándo discutir era inútil, y esa era una de ellas. Empezó a acompañar a Jimena por las mañanas, llevando el café en un termo y quedándose cerca mientras su hija hacía las revisiones de las lonas. No ayudaba con el trabajo pesado, porque la espalda ya no se lo permitía, pero estaba presente. Y para Jimena, que había pasado mucho tiempo sola de una manera que ninguna presencia lograba llenar, tener a su madre allí era más de lo que parecía. Una mañana, doña Elena preguntó: «¿De verdad crees que esto va a funcionar?» Jimena estaba de espaldas a ella, ajustando una de las lonas que el viento había movido durante la noche. «Lo creo», dijo ella sin dudar. «¿Por qué?» Jimena se detuvo. Se quedó de rodillas en el suelo con las manos abiertas sobre la lona negra, sintiendo el calor que el material ya había acumulado incluso a esa hora temprana. Luego dijo: «Porque ya funcionó. Pequeño, pero funcionó.
Y lo pequeño es donde todo empieza. Doña Elena se quedó callada, tomó un sorbo de café y no volvió a hablar del asunto ese día. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Fue en el 18º mes, después de que Jimena llegó al rancho cuando el primer problema grande ocurrió de verdad. No fue don Gonzalo, fue el cielo. Una lluvia que la región no veía en 2 años, llegó una tarde de octubre con una violencia que nadie había previsto. No era la lluvia buena, la que viene despacio y se mete en el suelo con calma. Era la lluvia que cae de golpe, que la tierra reseca no logra absorber, que escurre por la superficie abriendo surcos donde encuentra camino. En menos de 2 horas, buena parte de las lonas que Ximena había instalado con tanto cuidado había sido desplazada por la fuerza del aguacero. La estructura de captación que había armado durante semanas, ese sistema delicado de inclinación y posición que el ingeniero Guillermo había descrito en las anotaciones, había quedado comprometida en puntos que ni siquiera había terminado de identificar cuando la lluvia por fin cesó. Se quedó parada en medio del campo empapado, con el lodo hasta el tobillo, mirando las lonas volteadas y los surcos que el agua había abierto. No lloró, no dijo nada. Se quedó quieta por un tiempo, que luego no pudo medir y después se fue a casa. 3 días después lloró. Sola en la bodega del fondo, abrazada al cuaderno de anotaciones que había guardado detrás del poste para que no se mojara, lloró de una manera que no sabía que aún podía hacerlo. No era desesperación, era el cansancio de quien ha estado sosteniendo muchas cosas y había llegado al límite de lo que podía cargar sin dejar caer un poco. Doña Elena tocó la puerta de la bodega, pero no entró. Se quedó afuera y solo dijo: «Los frijoles están en la lumbre cuando quieras». Fue lo mejor que pudo haber dicho. Cuando Ximena salió de la bodega, con los ojos aún rojos pero la expresión firme, doña Elena no comentó lo que había pasado. Sirvió los frijoles, puso el pan en la mesa y preguntó si quería sal. Era la manera de la madre de decir que estaba ahí sin hacer que su hija se sintiera frágil por necesitar a alguien. El recomenzar fue más difícil que el comenzar, porque el comenzar aún tiene el impulso de la esperanza nueva. Y el recomenzar tiene que sostenerse con lo que queda después de que la esperanza ha sido puesta a prueba y ha chocado con la realidad. Ximena rehizo el mapeo de las lonas desde cero, pero esta vez con adaptaciones que solo la experiencia de la lluvia le había enseñado. Ajustó los ángulos para que el agua en exceso escurriera de manera controlada en lugar de crear surcos. Aumentó los puntos de anclaje de las lonas al suelo para que el viento no las moviera. Lo rehizo todo más lento que la primera vez, porque sabía que lento con atención era diferente de lento por falta de energía. Héctor, el contador, comenzó a ayudarla una vez por semana. No con papeles, sino con los cálculos de los ángulos. Él había encontrado en la carpeta del ingeniero Guillermo una referencia a fórmulas de inclinación que creía entender mejor que Ximena, y de alguna manera se había vuelto parte del proyecto sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Aparecía los jueves con los lentes en la cabeza y los cálculos garabateados en un papel arrugado en el bolsillo, y pasaba la tarde ayudando a ajustar las lonas mientras explicaba los números de un modo que intentaba ser simple, y no lo era. Y Ximena fingía entender más de lo que entendía. Un día, mientras trabajaban juntos en la esquina este del campo, Héctor dijo sin mirarla: «Sabes que va a funcionar, ¿verdad? ¿Me dices eso porque lo crees o porque sientes lástima?» Héctor detuvo lo que estaba haciendo y la miró por encima de los lentes gruesos. «Nunca he sentido lástima por alguien que sabe lo que está haciendo. Y tú sabes, no era un elogio fácil. Era del tipo que Héctor daba rara vez y que por eso pesaba más que los demás». Afuera del rancho, la vida del pueblo seguía con sus ciclos. Pascual, que era el capataz de las tierras de don Gonzalo y había trabajado para él por más de 15 años, empezó a aparecer en la cerca del rancho de Ximena con una frecuencia que no era casual. Se quedaba del otro lado observando las lonas, a veces intercambiando 2 palabras cuando Ximena pasaba cerca. Era un hombre de 40 y tantos años, callado,
con ese tipo de mirada atenta que pertenece a quien ha pasado la vida, prestando atención a lo que los demás hacen sin ser notado. En uno de esos encuentros en la cerca, Pascual preguntó: «¿Qué es lo que estás tratando de hacer con esos plásticos?» «Condensación nocturna», dijo Jimena esperando que no entendiera. La diferencia de temperatura entre la lona calentada y el aire frío de la noche forma humedad por debajo. Pascual se quedó un rato pensando en eso. ¿Y funciona? Todavía estoy descubriéndolo. Él asintió con la cabeza, miró las lonas por un rato más y se fue sin decir nada más. Pero regresó la semana siguiente y la semana después. Y Jimena se dio cuenta de que Pascual no estaba allí por curiosidad vaga. Estaba allí porque había algo en lo que ella hacía que perturbaba esa parte callada que existe en algunas personas y que se incomoda cuando ve a alguien intentando lo que parece imposible. Don Gonzalo, que sabía todo lo que pasaba en sus propias tierras, notó que Pascual estaba visitando la cerca más de lo necesario. No dijo nada directamente, pero había un cambio en el tono con que trataba al capataz, una brusquedad que no existía antes, que Pascual percibió y guardó en silencio. Hubo una tarde, en medio de ese período de trabajo intenso con Pascual, en que la lluvia amenazó sin caer. El cielo se puso color plomo por horas, con ese rumor lejano de trueno que en el Bajío la gente aprende a escuchar como se escucha una promesa, con esperanza controlada, porque ya saben que promesa no es certeza. Jimena se quedó de pie en medio del campo por un rato, mirando hacia arriba, con las manos colgando a los costados del cuerpo. Pascual se quedó a su lado sin decir nada. El trueno se acercó más, las nubes se oscurecieron, y entonces el viento cambió de dirección y se llevó todo, y el cielo volvió a ser blanco como estaba antes. Pascual soltó el aire despacio. «Casi», dijo él. «Casi», asintió ella. Volvieron al trabajo. También había una subtrama que Jimena solo llegó a entender completamente mucho tiempo después. Don Gonzalo Casas, que había intentado de todas formas impedir lo que ella estaba haciendo, tenía un hijo que vivía lejos y con quien apenas hablaba. El Bajío, la gente del pueblo llamaba a ese hijo el de lejos, aunque su nombre era Mateo Casas. Había salido de la tierra del padre joven, a los 18 años, después de una pelea que nadie supo exactamente qué fue, pero todo el mundo lo sintió en los meses siguientes en la forma en que don Gonzalo se volvió más áspero con todo. Doña Socorro, que sabía las historias de todos sin que nadie recordara haberle contado, le reveló una tarde a Jimena, mientras las dos tomaban café en el mostrador. El hijo de don Gonzalo quería ser médico. Don Gonzalo quería que se quedara en la tierra. Cada uno se fue por el lado que entendió. Se quedaron sin hablarse. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó Jimena. Doña Socorro se encogió de hombros. «Porque cuando vas a entender por qué un hombre es como es, a veces necesitas saber lo que ha perdido». Jimena no respondió, pero lo guardó, y comenzó a entender ciertas cosas en el comportamiento de don Gonzalo que antes no tenían sentido. La rigidez, la necesidad de controlar lo que sucedía a su alrededor, esa forma de mirar la tierra de los demás como si necesitara que fracasara para confirmar que había tomado la decisión correcta al insistir en la propia. No era excusa, pero era explicación, y a veces la explicación basta para que el odio dé paso a algo más manejable. El segundo año completo en el rancho llegó con el verano más seco de la serie. La región amanecía cada mañana con el cielo blanqueado por el calor y dormía con la misma blancura. Las conversaciones en el pueblo tenían siempre la sequía como telón de fondo, como una presencia que se había instalado y no mostraba señales de irse. Ranchos más pequeños estaban capitulando. Gonzalo había comprado 2 propiedades vecinas más en las últimas semanas a familias que ya no aguantaban, y había esa expresión de quien solo esperaba una más en su rostro cuando miraba hacia el rancho de Crescencio. Jimena lo sabía de la manera en que se saben ciertas cosas sin que nadie tenga que decirlas, por la forma en que Gonzalo desviaba la mirada cuando se cruzaban en el pueblo,
por esa manera específica de cruzar los brazos que tenía cuando creía que pronto iba a ganar algo. Ella trabajaba más. Era la única respuesta que tenía. El cuaderno del segundo año era más denso que el del primero. Jimena había desarrollado un sistema de símbolos propios para anotar las condiciones del suelo, la presencia de humedad bajo cada lona, la coloración de la tierra en diferentes puntos. Era un documento que el ingeniero Guillermo reconocería como metodológico, pero que Jimena había creado de forma completamente intuitiva, basada en lo que ella misma había descubierto que necesitaba registrar. Las semillas de don Faustino estaban en el suelo desde el tercer mes. No había germinación visible. Jimena sabía que no la habría por un tiempo, y esa era una de las partes más difíciles, confiar en un proceso que no daba señales. Había días en que iba a verificar las áreas plantadas y se arrodillaba, excavando con los dedos el primer centímetro de tierra para sentir si había algún cambio. A veces había un poco más de oscuridad en la tierra, señal de humedad acumulada. A veces no había nada. Lo anotaba todo igual. Una tarde de marzo del segundo año, mientras hacía la verificación de las lonas del sector norte, encontró a Pascual al otro lado de la cerca con una expresión diferente a las otras veces. «Gonzalo está pensando en ejecutar un inventario de deudas de tu abuelo», dijo él sin preámbulo. Jimena se detuvo. «¿Qué?» «Dicen que tu abuelo tenía una deuda antigua con un proveedor que Gonzalo conoce. Está tratando de ver si puede ejecutar eso como garantía sobre la propiedad». «¿Esa deuda existe?» «No sé. Te estoy diciendo lo que oí». Jimena miró a Pascual por un momento. Había un costo en esto para él. Ella lo percibía. Don Gonzalo Casas no era el tipo de patrón que se ponía de buen humor cuando descubría que el capataz le estaba pasando información al otro lado. «¿Por qué me lo estás contando?» Pascual tardó en responder. «Porque usted está tratando de salvar una tierra de la manera correcta. Y porque hay gente que prefiere ver desaparecer las cosas antes que ver a alguien que no tiene el mismo tamaño que ellos conseguir algo». Fue la frase más larga que Jimena le había escuchado a Pascual. Se quedó con ella un buen rato después de que él se fuera. La deuda existía. Era antigua, de una compra de insumos que el abuelo había hecho décadas atrás y que se había pagado a plazos, pero sin todos los recibos. Había un vacío en la documentación que, según cómo se interpretara, podía ser usado por alguien con suficiente dinero para contratar al abogado indicado. El licenciado Héctor encontró el rastro de la deuda en los papeles del abuelo y se quedó en silencio por un tiempo que asustó a Jimena. «Héctor, déjame pensar». Pensó durante 2 días. Luego regresó con una carpeta delgada y dijo: «Encontré los cheques. Su abuelo pagó con cheques. Los cheques cobrados quedan registrados en el banco. Necesitamos pedir el historial». ¿El banco todavía va a tener eso? Los bancos guardan registros de cheques cobrados durante décadas. Conozco al gerente de la sucursal de San Juan del Mezquite. Voy a llamar. Tomó 3 semanas y mucha paciencia de Héctor para que los registros llegaran, pero llegaron. Y cuando llegaron, mostraban con claridad que la deuda había sido saldada. El vacío en los recibos era un vacío en la organización del abuelo, no en el pago. La deuda no existía. Jimena llevó esa documentación al único bufete de abogados del pueblo más grande que quedaba a 1 hora de camino, y un abogado joven recién titulado que atendía allí hizo un documento formal estableciendo la liquidación. Si don Gonzalo intentaba algo, se estrellaría contra una pared de papel bien construida. Don Gonzalo se enteró y se quedó más callado por un tiempo, pero el silencio de don Gonzalo nunca era paz, era reorganización. El tercer año llegó con un calor que parecía personal. Doña Elena había desarrollado un dolor en las articulaciones que la hacía moverse más lento y quejarse más fuerte, pero había llegado a un acuerdo silencioso con su hija sobre quién hacía qué en el rancho. Ella cuidaba la casa, el patio pequeño con las hierbas que Jimena había plantado cerca de la llave de agua, y a veces iba al campo al amanecer antes de que el sol pegara de verdad. Pascual había desaparecido de la cerca por casi 2 meses. Jimena se enteró después por boca de doña Socorro
que don Gonzalo había cambiado el horario de las tareas de Pascual, de modo que no podía aparecer más en la divisoria durante el día. Era un castigo que no necesitaba ser declarado para ser entendido. Una mañana de julio del tercer año, Jimena fue a revisar las lonas del sector este y se detuvo a medio camino. Había verde, un verde imposible en ese contexto. 2, 3 brotes emergiendo de la tierra en puntos donde había sembrado las semillas de don Faustino, en lugares que habían estado bajo las lonas por más tiempo. Eran pequeños, ridículamente pequeños, comparados con cualquier idea de cosecha o siembra, pero eran verdes y eran reales y estaban allí donde por años solo había tierra agrietada. Jimena se arrodilló en el suelo. Se quedó quieta frente a los brotes por un tiempo que no midió. Sentía el sol en la espalda y la tierra dura en las rodillas, y no se movía. Cuando oyó los pasos de su madre acercándose, no se volteó. Doña Elena se quedó a su lado. Miró los brotes. Se quedó en silencio. Luego puso la mano en el hombro de su hija. Fue suficiente. Pero lo que vino después no fue celebración. Fue un problema que Jimena no había previsto. La noticia de los brotes llegó al pueblo antes de que ella quisiera. No fue ella quien la contó. Fue doña Socorro, que había pasado por el rancho una tarde y visto los brotes con sus propios ojos, y que tenía la costumbre de tratar cualquier información interesante como algo que debía compartirse de inmediato con todos los involucrados. Cuando la noticia llegó al oído de Gonzalo, él fue personalmente a la notaría y registro público a preguntar sobre la situación de los límites del rancho de Jimena. No con una alegación nueva, sino con una consulta que en el pueblo todo el mundo sabía que significaba que estaba buscando una abertura. Y entonces ocurrió algo que Jimena no esperaba. Pascual apareció en la puerta de su casa una noche de martes. Tenía la expresión de quien había tomado una decisión y no estaba de humor para reconsiderar. «Salí del servicio de Gonzalo», dijo él. Jimena se quedó de pie en la puerta, mirándolo. «¿Cuándo?» «Hoy». «¿Por qué?» Pascual se quitó el sombrero, pasó la mano por el cabello y dijo: «Me pidió que ayudara a levantar información sobre una deuda que no existe. Le dije que no iba a hacer eso. Él dijo que escogiera. Escogí». Jimena se quedó en silencio un momento. Luego abrió más la puerta. «Entra. Hay frijoles de la olla en el fuego». Pascual entró. Doña Elena, que había oído todo desde la cocina, puso otro plato en la mesa sin que nadie se lo pidiera. Esa noche, sentados a la mesa con los frijoles de la olla y el radio de transistores encendido bajito en un rincón, los tres conversaron por primera vez de verdad. Pascual sabía cosas sobre la tierra de la región que solo quien había trabajado en ella durante 15 años podía saber. Donde el manto freático estaba más cerca de la superficie, qué puntos del terreno retenían más humedad en las madrugadas, en qué meses el rocío era más pesado. Era un conocimiento diferente al del ingeniero Guillermo, menos técnico y más corporal, el tipo que no está en ningún libro, porque vive en las manos y en las rodillas de quien pasó décadas arrodillado en el mismo suelo. Para Jimena, esa conversación era oro. Estaba anotando mentalmente todo lo que Pascual decía. «¿Sabrías trabajar aquí?», preguntó directa. «Sabría», respondió él, «pero no tengo cómo trabajar sin salario. No tengo cómo pagar mucho. No necesita ser mucho. Necesita ser justo». Llegaron a un acuerdo esa noche. Era un acuerdo provisional, dependiente de lo que la tierra fuera capaz de responder, pero era real. Y tener a Pascual en el rancho cambió el ritmo del trabajo de un modo que Jimena sintió de inmediato. Había otro par de ojos, otro conjunto de conocimiento, otra presencia humana en ese campo que había sido solo de ella durante demasiado tiempo. Con la información de Pascual sobre los puntos de humedad más probable, Jimena reorganizó parte de las lonas. Algunos sectores que había priorizado con base en las notas del ingeniero Guillermo fueron ajustados con base en lo que Pascual sabía por experiencia. Era una combinación que ninguno de los dos habría logrado por sí solo. En el cuarto año, la sequía regresó con una intensidad que hizo que el tercer año pareciera leve.
Había una sequedad en el aire que dejaba los labios partidos y la garganta seca incluso en reposo. El horizonte tenía esa neblina color arena que solo aparece cuando el suelo está tan seco que el viento levanta partículas y quedan suspendidas como un velo entre la tierra y el cielo. Los ranchos alrededor estaban en situación crítica. Gonzalo había comprado 3 propiedades más en los últimos meses, controlando ahora gran parte de las tierras alrededor del rancho de Crescencio como una cerca que se cerraba lentamente. Había quien decía que era estrategia dejar el rancho de Jimena cercado hasta que no tuviera otra salida sino vender. Jimena lo sabía, Pascual también, Héctor también. Doña Elena prefirió no comentar porque había llegado a la conclusión de que la hija iba a hacer lo que fuera a hacer independientemente de lo que la cerca dijera. Y entonces ocurrió lo que Jimena y Pascual, y Héctor y doña Elena, no habían planeado, pero que de cierta forma habían construido juntos, sin saberlo. En un amanecer de agosto del 4º año, cuando el sol llegó bajo y dorado sobre el lecho seco, Jimena fue a revisar las lonas y encontró algo que estuvo mirando por un tiempo antes de llamar a Pascual. La tierra en el sector este, el área donde las lonas habían estado por más tiempo y donde las semillas de don Faustino habían germinado tímidamente el año anterior, tenía un color diferente. Era más oscura. No estaba húmeda por la lluvia, porque no había llovido. Estaba húmeda de adentro hacia afuera, de una humedad que provenía de la condensación acumulada a lo largo de meses, semanas, estación tras estación de diferencia de temperatura. Y en esa tierra oscura no había 2 o 3 brotes. Había un área que cubría más de 1 metro cuadrado con una cubierta vegetal rala pero continua, que se extendía de manera que seguía exactamente el perímetro donde las lonas habían estado. Pascual llegó y se quedó a su lado en silencio. «Es esto», dijo él. «Es esto», confirmó Jimena. No era una plantación, era una prueba. Era la tierra diciendo en voz baja, pero diciendo que había sido entendida. Y fue ese mes que el técnico de la Unión Agrícola Regional apareció por primera vez. Su nombre era Ingeniero Guzmán, un hombre de 50 y tantos años que había ignorado 2 solicitudes de visita técnica que Jimena había enviado formalmente en los años anteriores. Apareció en la entrada del rancho una mañana sin aviso, con una cámara colgada del cuello y una expresión de quien no estaba acostumbrado a ser sorprendido. Jimena abrió la puerta sin preguntarle qué quería. Él entró y caminó por el campo en silencio por un buen rato. Tomó fotos, anotó cosas en una libreta, se arrodilló en el borde del área de vegetación espontánea y tocó la tierra con los dedos, igual que Jimena había hecho cientos de veces. Cuando se levantó, dijo: «¿Tienes documentación de este proceso?» Jimena fue a buscar el cuaderno. Volvió con los 2 volúmenes que había llenado hasta entonces, más el borrador del tercero. El ingeniero Guzmán hojeó todo con una atención que ella no había esperado. «¿Puedo tomar foto de estas anotaciones?» «Puede». Él tomó foto de cada página. Luego dijo que necesitaba volver con otros técnicos. Lo dijo con una seriedad que Jimena no había visto antes en ese rostro. Cuando se fue, Pascual, que había estado a la distancia todo el tiempo observando, se acercó y dijo: «Él volvió porque tuvo miedo de haber perdido algo importante». «O porque finalmente está viendo», dijo Jimena. «Las 2 cosas», dijo Pascual. Don Gonzalo Casas supo de la visita del técnico antes del final de ese día. Había algo en el pueblo que funcionaba como una red invisible de información, y cualquier persona extraña que aparecía en un rancho conocido era comentada en el café de doña Socorro antes del anochecer. Jimena supo que don Gonzalo se había enterado porque doña Socorro le avisó con un mensaje corto de recado. Él sabe. Lo que Jimena no esperaba era lo que don Gonzalo haría con esa información. Apareció en la entrada del rancho a la mañana siguiente, solo, sin capataz, sin el sobre que había traído el día del entierro del abuelo. Llevaba el sombrero en la mano y ese detalle por sí solo dijo más de lo que cualquier palabra habría dicho. Jimena abrió la puerta. Él entró despacio, con la postura de alguien que no estaba acostumbrado a entrar en ningún lugar sin ser el dueño.
Se quedó parado cerca de la cerca interior, mirando el campo, las lonas, el área de vegetación que había brotado en el sector este. «¿Cuánto tiempo tomó?», preguntó él. «Casi 4 años». Gonzalo se quedó en silencio. Luego dijo sin mirarla: «Cometí un error al hablar mal de ti por ahí». Era la frase más corta y más difícil que un hombre como Gonzalo podía pronunciar. Jimena lo sabía. No se quedó esperando que completara con una disculpa, porque sabía que él no podía ir más allá de eso. «Entra para tomar un café», dijo ella. Gonzalo la miró. Había algo en su rostro que ella no había visto antes. Era sorpresa genuina. «¿No vas a...?» «¿No voy a qué?» Él no terminó la frase, pero fue. Entró, tomó el café que doña Elena sirvió sin ninguna expresión traicionera en el rostro y se sentó en aquella mesa pequeña de la cocina donde habían discutido tantas cosas sin él presente. No fue una reconciliación de telenovela. No hubo discurso. Hubo café, hubo silencio. Hubo Gonzalo mirando por la ventana el campo de Jimena con una expresión que ella interpretó como algo más que reconocimiento. Era el tipo de expresión de alguien que pasa años seguro de que sabe cómo funcionan las cosas y de repente descubre que había algo que no estaba en el mapa. Cuando se fue, Pascual, que había permanecido afuera durante la visita, preguntó: «¿Qué quería?» «Aún no lo sé», dijo Jimena, «pero no era lo que siempre quiso. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando». El 5.º año comenzó con un evento que nadie había anticipado de manera adecuada. La Unión Agrícola Regional envió un comunicado convocando a los productores de la región a una reunión en la bodega de la Unión Ejidal. El asunto, según el comunicado, era nuevas técnicas de manejo en suelo árido. Jimena recibió el comunicado de Héctor, quien había ido a buscarla al pueblo, porque ella no tenía teléfono fijo en el rancho. «¿Vas a ir?», preguntó Héctor. «Voy. Te van a querer escuchar. Entonces hablaré». En la tarde de la reunión, la bodega de la Unión Ejidal estaba más llena de lo que Jimena había visto en años. Había productores de toda la región, gente que reconocía y gente que no había visto antes. El ingeniero Guzmán estaba en el centro, junto a otros 2 técnicos que Jimena no conocía. También había un hombre mayor, con expresión estudiosa, que Guzmán presentó como un especialista en suelos áridos de una universidad del interior. Cuando Jimena entró, algunas personas la miraron. Algunas la miraron de un modo que ella no supo clasificar del todo. Era curiosidad, era reserva, era el resquicio de aquella desconfianza que Gonzalo había sembrado y que nunca desaparece por completo de una comunidad pequeña. Gonzalo también estaba allí, al fondo de la bodega, apoyado en una columna con los brazos cruzados, pero el sombrero en las manos esta vez. Guzmán presentó el método de Jimena antes de que la llamaran a hablar. Explicó el principio de la condensación. Mostró las fotos del campo. Citó el cuaderno de anotaciones como un documento metodológico que había impresionado a los técnicos. Cuando terminó, hizo un gesto en dirección a Jimena. Ella fue hasta el centro de la bodega. Era una mujer de 32 años, con el cabello rizado recogido en lo alto, camisa roja descolorida de tanto trabajo y una calma en el cuerpo que le había llevado años alcanzar. «Voy a mostrar el cuaderno», dijo ella. «No voy a explicar lo que es teoría. Voy a explicar lo que descubrí intentando». Y explicó. Explicó cada etapa, cada error, cada ajuste, cada resultado tímido que había precedido a los resultados mayores. Habló del ingeniero Guillermo y las anotaciones, de don Faustino y las semillas, de los cálculos de Héctor y el conocimiento del suelo que Pascual había traído. No guardó nada, no simplificó nada de forma incorrecta, no exageró ningún resultado. Fue precisa del modo en que el cuaderno le había enseñado a hacerlo. Cuando terminó, la bodega quedó en silencio por unos segundos. Luego alguien preguntó sobre el costo de las lonas. Luego alguien preguntó sobre el tiempo de espera. Luego las preguntas fueron llegando una tras otra, y Jimena respondió cada una con la misma calma, a veces complementada por Pascual o por Héctor,
que se quedaban a su lado y añadían lo que sabían. El especialista de la universidad, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, levantó la mano al último. «La metodología que usted desarrolló aquí», dijo él con cuidado, «tiene puntos de convergencia con estudios que estamos conduciendo desde hace 3 años en laboratorio, solo que usted lo hizo en el campo, con resultados medibles en condición real de sequía». Ximena Mendoza guardó silencio por un momento. «Aprendí de un agrónomo que decía que el suelo nunca está muerto. Tiene sed de ser entendido». El especialista anotó aquello. Luego dijo que le gustaría volver al rancho para una visita técnica formal. Después de la reunión, en el estacionamiento de tierra apisonada de la bodega de la Unión Ejidal, don Gonzalo Casas se acercó a Ximena. Tenía su postura de siempre, pero había algo diferente en la expresión que ella había ido aprendiendo a leer a lo largo de los meses. No era rendición, era algo más complicado que eso, y por eso más real. «Lo que dijo aquel hombre», empezó Gonzalo, «sobre estudios en laboratorio». «¿Qué pasa?», dijo Ximena. «¿Vas a querer ir a la universidad?» «No, voy a querer quedarme en el rancho». Gonzalo la miró. Luego miró el campo, en dirección a donde quedaba el rancho de Ximena, que desde ahí no se veía, pero que ambos sabían dónde estaba. «Tengo un área inactiva, pegada al límite este de tu propiedad», dijo él despacio. 3 hectáreas, tierra que no uso desde hace 6 años. Ximena esperó. «Podrías probar el método allí también». No era una disculpa, no era una redención dramática. Era don Gonzalo Casas, que había pasado años tratando de destruir lo que Ximena estaba construyendo, diciendo a su manera que había cambiado de bando. No porque fuera bueno, sino porque había entendido que era inteligente. Ximena guardó silencio por un largo momento. Todavía había rabia, guardada en capas que no desaparecen solo porque el tiempo pasa. También estaba el cansancio de guardar rabia durante años, y había algo más nuevo, más limpio, la percepción de que decirle que sí a aquello no era perdonar lo que se había hecho, era elegir lo que la tierra necesitaba por encima de lo que ella había sufrido. «Voy a pensarlo», dijo ella. Gonzalo asintió. Se fue. Y Ximena se quedó parada en el estacionamiento hasta que su camioneta desapareció en la curva del camino. Pascual se acercó por detrás de ella. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a pensarlo, como dije». «¿Cuánto tiempo necesitas?» Ximena miró el horizonte. El sol se estaba poniendo con ese tono dorado específico del Bajío al final del día, que hace que la tierra seca se vea casi bonita. «Unos 3 días», dijo ella. Pensó durante 3 días. Al tercer día, fue a la casa de doña Elena Mendoza, que estaba en el porche con el tejido en las manos y los anteojos resbalados en la nariz, y dijo: «Voy a aceptar la propuesta de Gonzalo». Doña Elena no dejó de tejer. «Pensé que ibas a aceptar», dijo ella. «Nunca me dijiste eso. No era mi decisión, pero te conozco». Ximena se sentó en el escalón del porche. Se quedó mirando el patio por un rato. «Él destruyó gran parte de lo que intenté construir en estos años», dijo ella. «Sí, y aún así». «Y aún así», asintió doña Elena sin necesidad de completar. La revelación que lo cambió todo no llegó de forma dramática. Llegó a través de una carta que llegó por correo una mañana de septiembre del 5º año, dirigida a Ximena Mendoza, con remitente de una ciudad lejana. La letra en el sobre era de alguien que escribía con dificultad, con mucha presión en el bolígrafo, como quien lleva mucho tiempo sin práctica. Era del ingeniero Guillermo. Había conseguido la dirección a través de una red de contactos agrícolas que aún mantenía, porque había oído de forma indirecta que alguien había aplicado su método en condición real de campo. No sabía que era Ximena. Se enteró por el nombre. La carta decía poco con muchas palabras, como las cartas de quien tiene la costumbre de escribir pero no suele revelar. Decía que había estado hospitalizado por un largo periodo y que ahora estaba bien, comparativamente. Decía que había dejado la carpeta de apuntes con Ximena sin saber que lo hacía a propósito, pero que ahora creía que lo había hecho a propósito, aunque sin saberlo.
Decía que estaba orgulloso de lo que ella había hecho. La última línea de la carta decía: «Demostraste que tenía razón cuando dije que aprendes diferente a todos. Aprendes con las manos. Es el tipo más raro». Jimena leyó la carta 3 veces. Después fue al campo con ella en el bolsillo del delantal, como había hecho con las semillas de don Faustino, y se quedó parada en el borde del área de vegetación que había crecido donde antes solo había tierra resquebrajada. La tierra del sector este estaba oscura y viva. Las plantas de don Faustino se habían extendido más allá del perímetro original, las raíces creando una red subterránea que retenía la humedad de tal manera que el propio suelo había comenzado a cambiar de textura. En las 3 hectáreas de don Gonzalo, donde Jimena había empezado el trabajo 6 semanas antes, con la ayuda de Pascual, las primeras lonas ya estaban colocadas. Era el comienzo de un proceso que ella sabía que llevaría años. Lo sabía porque ya lo había hecho una vez. Pascual llegó a su lado sin hacer ruido. «Carta del ingeniero Guillermo», dijo ella sin que él preguntara. «¿Cómo está?» «Mejor». «Bien». Se quedaron en silencio por un rato. El sol de la mañana estaba haciendo ese trabajo de siempre, calentando las lonas negras que por debajo guardaban la humedad que la noche había depositado. Era un proceso invisible para quien miraba de fuera. Era exactamente por eso que tardó tanto para que alguien lo viera. «¿Vas a escribirle de vuelta?», preguntó Pascual. «Le voy a mandar el cuaderno», dijo ella. «¿El cuaderno completo?» «Saqué copia con el licenciado Héctor. El original va para el ingeniero Guillermo». Pascual se quedó en silencio. Luego dijo: «¿No tienes miedo de que alguien use el método sin darte crédito?» Jimena consideró la pregunta por un momento. «Sí tengo. Pero si el método funciona en más tierra, más gente come. Eso es más grande que el crédito». Pascual asintió despacio. Era el tipo de asentimiento de quien no había llegado a la misma conclusión por sí mismo, pero reconocía que era la correcta. Esa noche, sentados en el porche con el cielo lleno de estrellas que la ausencia de luz artificial de ese rancho dejaba ver, Jimena y doña Elena se quedaron en silencio por un largo tiempo. Era un silencio diferente de los silencios que habían marcado aquellos 5 años. No era silencio de tensión ni de rencor guardado, ni de demasiado cansancio para hablar. Era el silencio de cuando 2 personas están en paz con donde están. Doña Elena dijo, casi para sí misma: «Su abuelo habría disfrutado ver esto». «Lo sé», dijo Jimena. «Él habría fingido que sabía desde el principio que iba a funcionar». «También sé eso». Las 2 se quedaron en silencio de nuevo. Luego doña Elena dijo: «Te has vuelto muy parecida a él». Jimena no respondió, pero sintió aquello posarse en el pecho de una manera que ninguna respuesta cabría. Había días en que Jimena miraba lo que había construido y no podía creer que había llegado hasta ahí. No de un modo grandioso, de un modo tranquilo, como cuando miras una foto antigua y te das cuenta de cuánto cambiaste sin haberlo notado mientras cambiabas. El rancho no estaba transformado de forma dramática. Estaba vivo de una manera que no lo estaba antes. Y había una diferencia entre ambas cosas que solo quien convive con la tierra seca entiende. Pascual se había vuelto una pieza que el rancho ya no podía prescindir. No solo por el trabajo, sino por el tipo de presencia que representaba. Era alguien que había elegido estar allí cuando pudo haberse quedado en la comodidad del salario seguro de don Gonzalo. Había un peso en eso que Jimena respetaba sin necesidad de nombrarlo. En las tardes de sábado, cuando el trabajo más pesado estaba hecho, los 2 a veces se sentaban en la bodega con un vaso de café cada uno, platicando sobre lo que la tierra estaba diciendo esa semana. Era una conversación que parecía técnica, pero era más que eso. Era la manera que 2 adultos cansados encontraron de hablar sobre lo que estaba importando. En una de esas tardes, Pascual dijo: «¿Has pensado que si eso funciona en las 3 hectáreas de don Gonzalo, él va a tener que admitirlo públicamente?» «No lo va a admitir de esa manera», dijo ella. «¿Cómo entonces?» «Va a llegar a una reunión de la Unión Agrícola Regional y mencionar el método que se está probando en la región, sin citar ningún nombre.
pero todo mundo va a saber. Pascual se quedó en silencio. Después dijo, ¿no te importa? Sí me importa, pero no lo suficiente como para dejar de hacerlo. También estaba el asunto de doña Elena, que había cambiado más de lo que parecía a lo largo de esos años. La mujer que había amenazado con vender la tierra y mudarse a la ciudad era la misma que ahora se levantaba por la mañana e iba al huerto antes del café, que había empezado a secar hierbas en los tendederos del porche para venderlas en bolsitas artesanales que doña Socorro comercializaba en el mostrador del café. Era un cambio pequeño desde la perspectiva de quien miraba desde fuera. Era un cambio enorme para quien conocía a doña Elena. Una noche, después de que Pascual se fue, y Héctor había llamado para decir que había encontrado otro documento útil en los papeles del abuelo, doña Elena vino a sentarse al lado de Jimena en la mesa de la cocina. Se quedaron las dos con el cuaderno de notas abierto entre ellas, que ninguna estaba leyendo de verdad. «Te fallé mucho», dijo doña Elena después de un silencio. Jimena miró a su madre. «Mamá, déjame hablar. Te fallé cuando me fui. Te fallé cuando estuve diciendo que no iba a llegar a nada. Tú tenías razón y yo no tenía el valor de verlo porque me asustaba. Tenías miedo de perder la tierra. Era una preocupación legítima. Tenía miedo de ti, de lo que estabas intentando hacer. Porque si resultaba, iba a tener que admitir que estuve del lado equivocado por un buen tiempo». Jimena se quedó mirando a su madre. Doña Elena tenía los ojos llorosos, pero los aguantaba, como las mujeres de la familia siempre habían aguantado las lágrimas, como si fueran un lujo que había que justificar. «Mamá», dijo Jimena despacio, «volviste. Eso es lo que importa». Volví con vergüenza. «Volviste igual. Eso es difícil». Doña Elena asintió una vez. Luego miró el cuaderno de notas y dijo, «Tu abuelo habría amado este cuaderno». Jimena sonrió hacia la mesa. Habría intentado robarlo. Las dos se rieron. Era el tipo de risa que solo la nostalgia compartida puede producir. El técnico de la Unión Agrícola Regional regresó con el especialista de la universidad y dos compañeros más. Pasaron un día entero en el rancho, documentando cada área, recolectando muestras de suelo, fotografiando los cuadernos de notas. El especialista dijo que pretendía publicar un estudio basado en el método y que el nombre de Jimena aparecería como colaboradora principal. «No como colaboradora», dijo Jimena, con una firmeza que no era arrogancia, «como desarrolladora del método aplicado». El especialista la miró, luego miró el campo, luego volvió a mirarla. «Tiene razón», dijo él. «Colaboradora fue la palabra equivocada». Gonzalo siguió la visita desde lejos, desde el borde de sus 3 hectáreas, donde las lonas ya estaban colocadas. Había algo diferente en la forma en que se quedaba parado ahora. Ya no era la postura de quien cruza los brazos y espera que el otro se equivoque. Era la postura de quien está prestando atención. Cuando los técnicos se fueron, fue hacia Jimena y dijo, «Cuando aparezcan los brotes en mis 3 hectáreas, quiero que vengas a verlos». «Iré», dijo ella, «y quiero que me enseñes lo que viste en las tuyas al principio». Jimena se quedó mirándolo por un momento. Había un universo de respuestas posibles en ese silencio. «Trae papel y lápiz», dijo ella. «El método está todo en el cuaderno, pero aprenderlo es de rodillas en el suelo». Gonzalo asintió. No hubo sonrisas amplias ni escenas de abrazo. Había un hombre de sombrero que había pasado años en el lado equivocado de la cerca y que estaba, despacio, cruzando al otro lado. Con la lentitud de quien no tiene práctica en eso, era suficiente. Héctor, que había pasado la tarde en el porche de la casa tomando café con doña Elena, llegó al campo cuando los técnicos ya se habían ido. «El especialista me preguntó por ti», le dijo a Jimena. «¿Qué le dijiste?» «Dije que eres el tipo de persona a la que la tierra entiende antes de que las personas la entiendan». Jimena miró a Héctor por encima de sus gafas gruesas. «¿De verdad dijiste eso?» «Más o menos. Usé palabras más técnicas». Jimena se rió. Era una risa corta, real, del tipo que viene del cansancio bueno y no del cansancio malo. En esa semana, ella le escribió a don Faustino. La carta tardó más que la carta del ingeniero Guillermo en ser escrita,
porque había más que decir. Le contó sobre las semillas, sobre el área que había brotado, sobre cómo las raíces habían cambiado la textura del suelo alrededor. Le contó sobre Pascual y el licenciado Héctor, y sobre doña Elena, que había salido y vuelto, y se había quedado. Le contó sobre don Gonzalo, con una honestidad que evitó tanto la amargura como la idealización. Al final de la carta, escribió: «Usted dijo que no era milagro, era paciencia. 5 años después, estoy aquí para confirmarlo». Don Faustino respondió en 2 semanas, con un billete de 3 líneas en la letra firme de quien escribió a mano toda la vida. «Recibí su carta. La leí 3 veces. Voy a apartar más semillas para usted. Venga a buscarlas cuando pueda». Jimena fue. Agarró la camioneta vieja de su abuelo una mañana de octubre, con el sol aún bajo, y recorrió las 4 horas de carretera con la ventana abierta y la carpeta del ingeniero Guillermo en el asiento del copiloto. Cuando llegó a la casa de don Faustino, él estaba en el porche esperando, como si supiera la hora a la que ella iba a llegar. Se quedaron en el porche por horas. Don Faustino tenía preguntas técnicas que sorprendieron a Jimena por su profundidad. Había seguido el método por los billetes y los relatos que ella había enviado, y había construido en su cabeza una imagen del proceso que era diferente a la de ella, pero igualmente precisa. Cuando ella se fue, llevó un frasco más grande de semillas y una observación que don Faustino hizo mientras ella ya estaba en la camioneta con el motor encendido. ¿Sabes que van a haber gente que va a copiar lo que hiciste y fingir que lo inventó? Ya pensé en eso, dijo ella. ¿Y? Y el cuaderno está registrado en la notaría y registro público. Don Faustino sonrió. Era la primera sonrisa que ella había visto en ese rostro, y era el tipo de sonrisa que solo las personas que han llegado a cierta edad pueden tener. Una sonrisa que sabe de muchas cosas sin necesidad de explicar nada. Cuando volvió al rancho esa tarde, Pascual estaba en el campo haciendo la revisión de las lonas. Doña Elena estaba en el porche tejiendo. El licenciado Héctor había dejado un papel con cálculos en la mesa de la cocina, y la tierra del sector este estaba oscura y firme y viva bajo el sol de la tarde. Jimena se quedó quieta en el portón por un momento, mirando todo aquello. 5 años atrás había llegado con una maleta y una carpeta vieja y una vergüenza que trataba de no nombrar. Había llegado a una tierra que el vecino llamaba muerta y la madre quería vender y los técnicos ignoraban. La tierra no estaba muerta, nunca lo estuvo. Estaba sedienta de ser entendida y ella había aprendido su idioma. Antes de llegar a la bodega, se detuvo un momento a mitad del camino. Sacó la carta del ingeniero Guillermo del bolsillo. Leyó la última línea una vez más. «Aprendes con las manos. Es el tipo más raro». Dobló el papel con cuidado. Lo volvió a guardar en el bolsillo. Pensó en su abuelo Crescencio, que había construido aquella tierra sin saber que estaba dejando más que hectáreas. Había dejado una manera de relacionarse con el suelo, un respeto que Jimena había absorbido sin darse cuenta, aún de niña, cuando iba con él al campo los domingos por la mañana, solo para caminar y sentir la tierra en los pies. Crescencio no enseñaba con palabras, enseñaba deteniéndose, enseñaba quedándose quieto en medio del campo el tiempo suficiente para que la tierra dijera algo. Ella había aprendido eso, y lo había llevado dentro del método, dentro del cuaderno, dentro de cada ajuste que había hecho a lo largo de 5 años. No era solo técnica, era atención. Y la atención era la cosa más difícil de enseñar y la más valiosa de tener. Entró, cerró el portón detrás de sí y se fue a trabajar. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. ¿Crees que Jimena hizo bien en abrirle espacio a don Gonzalo? Déjanos tus comentarios. No olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte otras historias que tocarán tu corazón.